Ya estamos con Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Agustín, gracias por recibirnos. Jorge, un placer estar contigo. A ver, vamos primero con la coyuntura, unos días de las elecciones en los Estados Unidos. Tú dijiste hace algunas semanas que si ganaba Trump, esto iba a ser como un huracán categoría 5. ¿Sigues percibiendo que es un triunfo de Trump, un huracán categoría 5 para el país? Bueno, yo creo que hay que tomar las cosas con calma. La realidad es de que tenemos primero hay que ver el resultado de la elección. Segundo, pues hay que ver con mucho detalle cómo se hace la transición en todo caso y en ambos candidatos, de una retórica electoral a pues un plan ya de gobierno, ¿no? Sabemos que hay diferencias. Creo que Trump entiende mejor a México ahora, pero bueno, pues no sabemos, en realidad al día de hoy no sabemos bien a bien qué es lo que haría ya estando siendo presidente, ¿no? Yo espero que no sea el resultado, pero en todo caso, pues habría que establecer contacto con él y bueno, sobre todo tratar de entender cuál es la realidad de su posición. O sea, es muy importante que en su momento el que sea el presidente entienda la importancia de la integración de México. México siempre va a ser el vecino de Estados Unidos y yo creo que hay muchas ventajas que esa relación estrecha trae a ambos países. Entonces yo confío que podamos caer en ese campo y no caigamos en un campo de confrontación y de actitudes pues perjudiciales para los dos países. Como decías, no sabemos lo que va a hacer Trump en su política económica, porque eso no se ha dignado decirlo en la campaña. Pero ahí se hablaba de plan B, plan A. ¿Existen condiciones si la situación fuera de estas dos alternativas que tú señalabas, la más difícil, la más complicada, si no hubiera una capacidad de entendimiento? Hay otras vías, ¿no? Me parece que hay otros caminos, incluso con el Congreso estadounidense, con otros ámbitos. Bueno, eso es cierto. Para empezar mismo, también hay que contar con la sociedad que directamente se ve beneficiada del comercio con México y de la interacción con México. México es el segundo destino de exportaciones de Estados Unidos. Son como el 15% de sus exportaciones. Si eso se empieza a distorsionar, a dejar de funcionar con fluidez, pues va a haber muchos americanos que van a empezar a sufrir las consecuencias. Entonces, digamos, repito, creo que es importante tener la mente fría y pues ir tomando las decisiones conforme a la información fidedigna que uno vaya teniendo, ¿no? Nosotros pensamos que en particular y el banco sentimos que tenemos, como he dicho, fundamentos económicos sanos, tenemos un nivel alto de reservas internacionales, tenemos la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, hemos venido ajustando nuestras tasas de interés, respondiendo un poco a la anticipación de un posible aumento, a un posible triunfo de Trump. La Secretaría de Hacienda ha actuado debidamente, está en proceso de concluir el ciclo presupuestal, entonces eso nos pone una buena circunstancia. Tenemos buena comunicación entre el secretario de Hacienda y tu servidor. Entonces, bueno, pues ahora sí que tendremos que enfrentar el juego como se nos presente a partir de que sepamos los resultados, que al día de hoy pues, no lo conocemos. ¿Has tenido contacto con la señora Yellen, con la Reserva Federal? Sí. ¿Qué dicen ellos de todo lo que está sucediendo? Pues realmente, digamos, ella es una persona muy institucional, muy ortodoxa, pues obviamente no tiene, a pesar de que Trump ha
pues, la ha acusado de hacer política. A todos. Yo puedo decir que la última persona que yo esperaría que estuviera involucrada en asuntos políticos es la señora Yellen. Ella está muy concentrada en su propia problemática. Y bueno, pues a ella más que nada lo que quisiera es que tuvieran la flexibilidad de continuar con su plan de normalización de política monetaria, ¿no? Realmente ahorita la Reserva Federal se encuentra en un momento crítico en el sentido de que, pues, desde 2008 hasta hace pocos años, llevaron una política monetaria muy expansionista. La economía de Estados Unidos ha mejorado y ya están en posición de ir revirtiendo esa política. Entonces ahorita están precisamente en ese trance, que es un trance complicado, y pues la verdad es que están concentrados en su trabajo y pues no en hacer política, ¿no? Entonces la realidad es que cuando uno platica con ella, pues uno platica de estos temas, no de temas de política ni muchos menos, ¿no? Porque simplemente no está en su canal. No está en su agenda. No. A ver, decías que no sabemos, y es verdad, no sabemos qué política económica o qué política hacia México puede seguir Donald Trump. ¿Sabemos la política de Hillary Clinton? Pues así, ¿Tienes un escenario mucho más armado? Yo diría que ella se ha articulado mucho más algunos puntos, pero así, digamos, lo que sería un plan económico detallado no se tiene. Tampoco lo ha dado, ¿no? No, pero digamos, temas que sí son relevantes, pues es más apoyadora de que se continúe con el TLC, no descarta algunos ajustes, pero sí es mucho más positiva al respecto. Y yo creo que esa es la diferencia fundamental, ¿no? Más allá de la actitud hacia los mexicanos, ¿no? Que sí ha sido de más respeto, y pues también una actitud mucho más constructiva en materia de inmigración. Obviamente no maneja los símbolos que Trump ha manejado, como el muro. Entonces, bueno, pues sí son temas que pueden afectar, son diferencias, digamos, que pueden afectar el ánimo de los mexicanos y los norteamericanos en términos de nuestra relación. Entonces, bueno, pues sí hay una diferencia, pero también, como digo, nuevamente, si yo cuando hablaba del huracán es, pues si se llevan a cabo las medidas más extremas de Trump. Ahora, lo que no sabemos al día de hoy es si ya estando en el puesto, pues va a llevar a cabo esas políticas. A ver, se dice, para terminar con lo de Estados Unidos, se dice que sobre todo si gana Hillary Clinton, pero que cualquiera de las dos circunstancias, pero sobre todo si gana Hillary Clinton, la Reserva Federal aumentaría en diciembre, en la reunión de diciembre, tasas de interés, y se dice también que el presidente Obama podría tratar de sacar el acuerdo en el Congreso, el acuerdo transpacífico, antes del cambio de poderes el 20 de enero. ¿Lo ves viable las dos cosas? Una es de tu ámbito directamente, el otro es un ámbito más comercial, más económico, pero ¿cómo lo ves ambas posibilidades? Yo creo que la decisión del federal va a depender estrictamente de cómo vean la situación económica en ese momento. Yo no creo que tengan ningún matiz electoral. Si ven que la economía se sigue recuperando, que están por cumplirse las metas de inflación y las metas de empleo, pues el FED deberá tomar sus medidas, y bueno, pues eso es un dato, ¿no? Digamos, yo creo que lo bueno es que el FED ha hecho muy claro que ellos van a actuar conforme a objetivos muy claros, independientemente de quién sea el que gane las elecciones. Y eso, bueno, podría ser buenas, en general creo que son buenas noticias para México, aun si suben las tasas de interés, porque quiere decir que la economía de Estados Unidos le está yendo mejor, y eso al fin del día también le ayuda a México en
pues, en el crecimiento económico, ¿no? ¿Tenemos que ir nosotros un poco de la mano con ellos también en términos de tasa de interés? Bueno, ahí va a depender más que nada también de nosotros cómo estamos viendo las cosas. Nosotros nos movimos en paralelo con el FED la última vez que se movió, que fue en diciembre del año pasado. Después nosotros hemos aumentado las tasas 150 puntos base por arriba de lo de ellos. Entonces, bueno, eso nos da un margen. Un margen, claro. Entonces, digamos, y pues ya va a depender de la coyuntura, ¿no? Si vemos que necesitamos ajustar, lo ajustaremos. Si vemos que no es necesario, pues sí nos da un colchón que nos dé ese grado de libertad. A ver, ¿cuáles son nuestros mayores desafíos para el 2017 en términos económicos? La gran responsabilidad de esta casa es el control de la inflación, pero para poder controlar la inflación hay que tomar en cuenta muchas variables. Está a punto de aprobarse por completo el paquete económico para el próximo año. ¿Cuáles son los desafíos de nuestra economía para el 2017? Yo diría en términos generales el gran desafío es acelerar el crecimiento económico con estabilidad financiera. Digamos, el crecimiento económico depende fundamentalmente de la implementación de las reformas y de la inversión. Y la inversión depende mucho de que la gente tenga confianza en el futuro del país. Parte de esa confianza la da la estabilidad financiera. Nosotros, como vemos entonces, nuestra misión es precisamente coadyuvar a dar esa estabilidad financiera. Tenemos también un sistema financiero sano. Las finanzas públicas, pues, se ha tomado una posición fuerte, una posición dura que se debe mantener para dar esa estabilidad. Y en general, pues el gobierno lo que deberíamos dar es confianza precisamente para que se detone la inversión, y parte de eso es montarnos sobre las reformas estructurales y crecer por arriba de lo que estamos creciendo ahorita. Ese para mí es el reto. ¿Se puede crecer por arriba de lo que estamos creciendo ahorita en un año tan complejo como es el 2017? Bueno, pues yo creo que si se genera un círculo virtuoso y bueno, también si se alinean las estrellas y se nos presenta un escenario razonablemente bueno en términos del escenario externo, sí debemos de poder crecer más. ¿Qué estrellas se tienen que alinear? Pues ¿cuáles son las que se tendrían que alinear? Pues muchas estrellas, pero creo que es factible. Pero el punto fundamental es, yo sí creo que las reformas que hemos hecho son de gran alcance. Digamos, simplemente pensar que antes teníamos un sector eléctrico, un sector de hidrocarburos, un sector de telecomunicaciones, donde no había espacio de inversión, cuando menos en los dos en hidrocarburos de energía, su desarrollo estaba limitado por la capacidad de inversión del gobierno, por la capacidad administrativa del gobierno. Eliminar esas restricciones es muy poderoso. Entonces, debemos de encontrar la manera de explotar mejores esas circunstancias. También has dicho que la deuda interna estaba en el límite de lo tolerable, creo que fue la palabra. De lo razonable. De lo razonable. Se ha superado el límite de lo razonable, las medidas que se adoptaron permiten tener una deuda interna más razonable, para utilizar el mismo término. No, yo creo que el paquete que se presentó va en la dirección correcta, en el sentido de que busca, y el secretario Mir lo ha subrayado, buscan estabilizar la razón de deuda sobre el PIB y meterla en una tendencia decreciente. El secretario de Hacienda pues, ha hecho ese compromiso, pero precisamente también serviría mucho para ello el hecho de que el PIB creciera más, ¿no? El PIB es el denominador de esa ecuación. Mientras más grande sea ese denominador, pues más rápido cae la razón de deuda sobre PIB. Entonces, por eso para mí es un punto bien importante que podamos crecer más. A ver, pero ¿cómo se logra crecer más? ¿Con qué instrumentos se logra crecer más? Tenemos que ser más productivos. Si hay más inversión, pues hay más empleo, hay más actividad, hay más poder adquisitivo de la gente, hay más gasto en economía, y eso se va retroalimentando, ¿no?
la inversión se ha mantenido relativamente baja. Parte ha sido por la inversión pública, que también por los ajustes presupuestales se ha mantenido baja, pero eso le abre con las reformas el espacio de que el sector privado entre. Si entra el sector privado, empieza a invertir más, pues eso empieza a generar pues todo este círculo virtuoso que termina en más empleo, en más capacidad de gasto de las familias. Obviamente, si gastamos en infraestructura, muchas empresas se vuelven más competitivas, pueden vender más, podemos exportar más. Entonces, digamos, el tema es detonar el proceso productivo que termina en un mayor poder adquisitivo de todos los mexicanos. Ese es el círculo virtuoso, pero también se puede entrar a un círculo vicioso, sobre todo cuando entramos a 2 años electorales tan importantes como son 2017 y 2018, donde se intente hacer crecer, vamos a utilizar esa forma, la economía de manera artificial. Y eso sí es algo que puede afectar directamente con tus responsabilidades, que es la de la inflación. Bueno, precisamente el gran valor de la autonomía de este Instituto Central del Banco de México es no perder la brújula en los periodos electorales, ¿no? Por eso es muy importante, ese ha sido el gran valor de la autonomía. Mucho del gasto presupuestal que en su momento fue dañino para el país se financiaba con recursos del Banco Central, y lo que tenemos prohibido aquí a nivel constitucional es darle crédito al gobierno federal. Entonces ahí sí tenemos un candado bien fuerte que nos debe proteger de esos escenarios. Una última pregunta, que yo sé que no es del ámbito directamente del Banco de México, pero muchos nos la hacemos. Tú conoces muy bien la economía, conoces muy bien el país. ¿Qué tanto la corrupción termina dañando la economía y termina dañando las posibilidades económicas del país? Se habla de cifras, pero yo creo que las cifras nadie las tiene por una parte, pero por otra hay un daño de otro tipo en la economía que trasciende las cifras. Yo diría que no hay duda de que sí afecta el crecimiento económico. Recursos públicos pueden terminar destinándose a actividades que no son las productivas o no son las necesarias socialmente, y por otro lado, pues le aumentan los costos a las familias y a las empresas. Entonces, en ese sentido nos hace menos competitivos, ¿no? Entonces, pues sí es un tema de alta prioridad abatir la corrupción. ¿Se puede? Yo espero que ¿Están sí. los instrumentos? Bueno, tú que lo has visto desde Hacienda, desde aquí, desde el FMI. Digo, yo creo que en el país se está llegando a un punto donde creo que va a haber hay un gran consenso social de que ese es el tema, y yo espero que actuemos como mexicanos en consecuencia. Agustín Carstens, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer, Jorge, muy amable.